capítulo 8. Gloria al Señor. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8. Y del capítulo 8 vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias, Señor, por darnos este privilegio en esta noche de poder estar delante de ti para oír tu palabra. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, abra nuestro sentido para comprender todas las cosas gloriosas y maravillosas que pertenecen a esta vida y que nos has dado, mi amado Señor. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, sea deshecha toda obra del maligno y abundante gracia sea dada en esta noche a tu pueblo. Nuestros ojos se abran para ver, nuestros oídos para oír y nuestro entendimiento para entender todas las cosas. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído desde el verso 1 de este capítulo 8, hermoso capítulo, desde el verso 1 hasta el verso 4, para que podamos ver con más claridad lo que dice el verso 1, porque a veces el verso 1 puede llevar a la persona a una convicción, como aquellos que son faltos de fe. Entonces, lo que quieren anular lo que el apóstol Pablo escribe en cuanto a aquellos que han creído en el Señor. Entonces, en el versículo 1, el apóstol Pablo, él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquellos que no tienen muy claro, ellos dicen, pero cuidadito, que no ande conforme a la carne, porque no ande. Es decir, no pueden comprender. Por eso cuando vamos al verso 4, lo podemos ver con más claridad, lo que el apóstol Pablo quiere decir, donde dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando nosotros leemos, se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, entendemos lo que Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué no andan conforme a la carne? Porque murieron. Por eso este capítulo 8, el capítulo 7 y el capítulo 6 son capítulos muy maravillosos donde el apóstol Pablo lleva al hombre que ha creído en una posición gloriosa. Lo lleva a una posición gloriosa. En el capítulo 6 lo muestra cómo es que el hombre que ha creído murió. Por eso dice, ¿cómo podrá alguien pecar? ¿Cómo alguien podrá estar en pecado si murió al pecado? ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede decir que es un pecador? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Dice.
Si ya morimos, ¿cómo vamos a morir? ¿Vamos a vivir en Él? ¿Cómo vamos a decir que somos pecadores? ¿Cómo vamos a decir que todos nosotros andamos según la carne? No, el apóstol Pablo lleva al hombre que ha creído porque Dios ha hecho algo en él. Por eso, este capítulo 8, el apóstol Pablo dice, ahora, después de haber explicado la justificación, después de haber explicado cómo es que Dios hizo algo nuevo aparte de la ley, después de haber llamado a Abraham como testigo, puesto a David como testigo de lo que es la justificación, de lo que es el perdón de Dios, entra luego en el capítulo 8 y dice, mostrando todas estas cosas, la posición que Dios le ha dado, tienen que entender que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación. Porque la condenación es cuando impone un juez una pena a una persona por considerarla culpable de algo, entonces le da una condenación. Pero lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que hemos creído, cuando hemos ido a lo que es la justificación, hemos visto cómo es que a nosotros, lo que hemos creído, se nos ha asignado una justicia, la justicia que es de Dios mediante la fe, y esa justicia nos hizo un cambio de posición, de pecadores a justos, un cambio, hermano, de lugar, del reino de las tinieblas al reino de la luz, un cambio de nombre, de pecador a justo. Quiere decir que Dios ha hecho algo glorioso, maravilloso en nosotros, en lo que hemos creído. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús. Por eso los que están en Cristo Jesús, su salvación es segura, no la pueden perder, no se pierde la salvación. Los que están en Cristo Jesús, su salvación es segura, su llamamiento es firme, es fijo. Hermano, no hay variación en la vida de aquel que ha recibido esta poderosa salvación. No hay salvación, no hay apartamiento, no hay separación, no hay nada que lo pueda separar. Al hombre que ha creído, al hombre que ha sido colocado en Cristo Jesús, no hay nada ni nadie que lo pueda separar. Por eso el verso 9 de este capítulo 8, el apóstol Pablo vuelve a reiterar y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice, no es de él. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que en el libro de Hebreos dice que la fe es tan importante. La fe es más importante que el conocimiento, porque muchos con conocimiento se pierden y otros sin conocimiento, pero con fe se salvan. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Puede tener un conocimiento profundo de todas las cosas, pero no tiene fe. Entonces, ¿cómo se va a salvar? ¿De qué le sirve tanto conocimiento si no tiene fe? Porque sin conocimiento, sin fe, es imposible que a Dios le agrade. Es mejor una persona que no tiene conocimiento y que tiene fe y que cree, que alguien lleno de conocimiento y que no tiene fe en lo que dice Dios, ni le cree a Dios. Porque ese con el conocimiento se pierde, pero el otro con la fe se salva. Y es alguien sencillo que está en el fondo, Señor, ten misericordia de mí. Reconoce su condición, reconoce la necesidad de Dios, reconoce que Él es un pobre en espíritu que necesita del Señor. Entonces levanta sus ojos, ten misericordia de mí, ayúdame, Señor, perdóname, Señor. Y entra en la presencia de Dios más que el otro que se considera a sí mismo justo. Yo no robo, no mato, no adultero, no fornico, no hago esto, Padre, no soy como los otros hombres, gracias te doy. Y Jesús dijo, ese no descendió a la casa como el otro descendió justificado y este descendió como vino.
Y hemos estado viendo, si la justicia de los cristianos no era mayor que la de los fariseos, no entraban al reino de los cielos. ¿Esto qué significa? Que el fariseo, con toda su justicia humana, no entra en el reino de Dios. Por eso dijimos, nosotros tenemos que mantener fresco el conocimiento de nuestra salvación. Tenemos que mantenerlo siempre fresco. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué usted es salvo? Entonces tiene que tener fresco. Soy salvo por la justicia de Dios que es en Cristo. Soy salvo por el sacrificio de Cristo. Mi salvación tiene que ver con el Señor Jesús. Él es mi Señor, Él es mi santificación, Él es mi todo, Él es. Entonces mantener fresco, porque si no se mantiene fresco eso, luego la persona empieza a entrar en soberbia. Yo no fornico, yo no miento, yo no adultero, yo no hago esto, y piensa que por su justicia él ya tiene el cielo abierto y piensa que es mejor que lo demás, y se olvida que la salvación es por la misma justicia de aquel, esto es Cristo. Entonces no hay uno que sea más santo que el otro. Si alguien piensa que es más santo que el otro, yo le quiero decir que está pensando mal. Más vale que se arrepienta y mire que su santidad viene de Dios y no viene de sus obras, no viene de las obras. Por eso acá hay algo muy importante que nosotros tenemos que encontrarlo y darnos cuenta en esto de lo que el apóstol Pablo, de lo que él dice, que para los que están en Cristo Jesús, dice no hay condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Ahora, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Porque los que están en Cristo no hay condenación para ellos. No hay forma que se lo condene, no hay quien lo acuse, no hay quien lo quiera condenar, no hay forma de que esa persona se pierda. Por eso ellos tienen la seguridad y la certeza, saben quiénes son, de dónde vienen y saben a dónde va. Y nada ni nadie los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No, nada los puede separar. ¿Pero a quiénes? A estos que están en Cristo Jesús, a los que están en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol, él dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino vivís según el Espíritu. Y si dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Justamente para introducirse dentro del cuerpo de Cristo, porque esto tiene que ver, el estar en Cristo, él es el estar dentro del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y dijimos, no es lo mismo la congregación que la iglesia. Congregación es la reunión de personas, pero iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay condenación, y nosotros hemos estado viendo cómo se ingresa al cuerpo de Cristo, cómo alguien hace para ingresar y meterse dentro del cuerpo de Cristo. Es imposible, nadie lo puede hacer. Nadie por sí mismo dice, yo me voy a meter dentro del cuerpo de Cristo y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay uno solo que pone los miembros dentro del cuerpo como Él quiere, y eso es Dios. Es Dios. Y la base para la introducción dentro del cuerpo de Cristo, según Dios, tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe. Por eso el valor que tiene el creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que alguien se acerque, por más que alguien haga ofrenda, por más, si no tiene fe, es imposible agradar a Dios. Y Dios es el que conoce el corazón, y Dios es el que produce la salvación. Y cuando alguien recibe esta maravillosa salvación, se produce un cambio, porque esta salvación que hace Dios y esta introducción dentro del cuerpo de Cristo produce cambio en el corazón, cambio en los hábitos, cambio en la costumbre, cambio en la manera de vivir. Es la gracia de Dios poderosa que se introduce dentro de la persona y lo va llevando rumbo a la santificación. No es un esfuerzo propio, es la gracia de Dios que lo lleva, la gracia de Dios. Por eso, para esto,
que están en Cristo Jesús, no hay condenación, no hay diablo que lo acuse y lo haga hacer que lo condenen. No hay diablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Cristo es el que murió, el que está sentado a la diestra de Dios, el que aboga por nosotros. ¿Por quiénes? Estos que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo van a hacer para que alguno de estos que están en Cristo Jesús se pierda? Imposible. Quiere decir que estos están su salvación asegurada. No hay manera que se pierdan. Estos no se pierden. ¿Quiénes son? Los que están en Cristo Jesús, los que están dentro del cuerpo de Cristo, los que simplemente han usado la fe para creerle a Dios lo que Él dice, para creerle a Dios lo que Él hace dentro, es decir, usaron la fe, lo que Dios metió dentro de ellos, porque nosotros hablamos de una salvación que no tiene nada que ver con el deseo de nosotros, sino que es una salvación que tiene que ver con Dios, es decir, que Dios es el que produce la salvación y es Dios el que añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Es el Espíritu Santo de Dios que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Y cuáles son? Los que Él predestinó, lo que Él antes conoció, lo que Él llamó y lo que Él da en el lugar para que crean. Y ahí lo va edificando y ahí lo va formando y lo va llevando a la imagen de Cristo. Por eso se le llama al que dirige pastor. No es un vaquero que anda arriando las vacas, arriando los animales. No, el pastor va adelante y las ovejas le siguen. Porque son aquellas a quienes Dios se la dio al pastor para que lo apaciente. Esto es lo que nosotros leemos en los evangelios. Cuando Jesús dice, Padre, lo que tú me has dado, los que tú me has dado, tuyos eran y me lo diste. Ninguno de ellos se perdió. Se lo dio para que Él lo ilumine, lo aclare y lo lleve. Entonces, el valor que tiene la fe, nosotros leemos en el libro de Romanos, capítulo 3, verso 21, cómo es que el apóstol Pablo habla de una salvación gloriosa y maravillosa, cuando dice que ahora, aparte de la ley, que la ley pedía obra a la persona que tiene que obrar, que tiene que dejar esto, que tiene que dejar lo otro, que tiene, pedía obra a la persona. El apóstol Pablo dice ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Por eso hemos estado hablando de la justificación. ¿Cómo es que David dice, bienaventurado el varón al cual dice el Señor, dice, no imputa pecado? ¿Y dónde estaba David? En el tiempo de la ley. Y nos llevó primero al tiempo donde no había ley. Y nos mostró a Abraham cómo que Abraham, dice, creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Entonces, sin ley y con ley es la fe la que lleva a alcanzar esta salvación. Por eso decimos, ninguno de nosotros somos salvos porque somos buenos, muy buenos. Nuestra salvación ha dependido de Dios y ha dependido de Cristo. Y nuestra salvación ha dependido de la misericordia de Dios que hizo que el día que nosotros oímos la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios venga fe dentro de nuestro corazón y le creamos a Dios todo lo que Él dice. Y cuando creímos, Dios hizo algo dentro de nosotros, metió su Espíritu Santo en nosotros y nos introdujo en un lugar glorioso en Cristo. En Cristo. Nos introdujo en Cristo. Por eso es que el apóstol dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo se recibe simplemente por la fe. No es que alguien quiera recibirle, no es porque el conocimiento que tiene hace que lo reciba, no, simplemente es por la fe. El Espíritu Santo se recibe por la fe, no por las obras. Por eso nosotros no podemos empezar en el Evangelio por la fe y querer, hermano, terminar por las obras y querer justificarnos por las obras que nosotros ahora hacemos. No, tiene que mantener fresca su salvación, tiene que mantener fresco, hermano, el estado de
su vida la necesidad que tenemos todos nosotros mientras estamos en este cuerpo mortal de la gracia salvadora del Señor, de la necesidad que tenemos nosotros del poder glorioso del Espíritu Santo, de la necesidad que tenemos nosotros de Dios, de decirle: te necesitamos, te necesitamos, te necesitamos. Para que no nos creamos autosuficientes, que si nosotros, sin el Señor, nosotros podemos hacer cosas. No, Jesús dijo: sin mí, nada podréis hacer, no podréis hacer nada. Por eso es que 3:21, el apóstol Pablo de Romanos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen. Y esto lo afirma más en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces dice: habiendo oído y habiendo creído. Por eso no es suficiente el oír, el conocer. Yo conozco a Dios, yo conozco lo que la Biblia dice, yo conozco lo que se predica, yo conozco. No es suficiente el conocer. Los demonios también conocen y saben que Dios es uno y tiemblan. Sin embargo, no se salvan porque ellos conocen. Por eso lo que Dios dio en el corazón de aquellos hermanos es fe. Algo que se llama fe, que es confianza, que es convicción, que es certeza, que es seguridad. Puso fe dentro del corazón, que ha oído la palabra de Dios, y mediante esa fe opera el Espíritu Santo llenando su corazón, siendo sellado con el Espíritu Santo, y al ser sellado con el Espíritu Santo es introducido dentro del cuerpo de Cristo, y ahí está. ¿Quién está? Aquel que ninguna condenación hay. Para aquel que ninguna condenación hay. ¿Y dónde está aquel? En Cristo Jesús, dentro del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros decimos que la justificación, para nosotros lo que hemos creído, no es una libertad para hacer lo malo. No, la justificación a nosotros nos lleva hacia la santificación. La justificación y esta salvación tan grande nos lleva a nosotros a permanecer en el Señor. Mire, yo desde los 20 años que conozco al Señor y hasta el día de hoy, gracias al Señor, nunca me aparté ni me separé del Señor. Siempre estuve delante de Él y siempre estuve buscando su rostro. ¿Sabe a causa de qué? No porque yo sea bueno y yo sea inteligente y yo sea más que otro. No, simplemente por lo que Dios puso en mi corazón de fe, de creer en Él. Y yo he creído en el Señor en todo lo que Él dijo, y ahí voy adelante a la perfección. No yo, sino la gracia en mí que me va llevando a causa de la fe. ¿Por qué cree que usted permaneció tanto tiempo en el Evangelio? Podría haberse apartado, podría haberse abandonado, no podría estar más en la iglesia. Sin embargo, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que lo está llevando? ¿Qué es aquello que lo va impulsando hacia adelante? ¿Sabe cómo se llama fe? ¿Sabe de dónde vino esa fe? De Dios. Dios metió la fe dentro de su corazón, por eso usted permanece, yo y todos nosotros. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros creímos y Dios nos tomó, puso su Espíritu en nosotros y nos introdujo dentro del cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo del Señor. Entonces, nosotros miramos todo esto que hablamos y volvemos a Romanos 8:1 y dice: ahora pues, habiendo entendido lo que ha hecho Dios con nosotros, habiendo entendido que hemos muerto a todo lo que éramos, habiendo entendido que hemos muerto a la naturaleza humana, habiendo entendido que somos una nueva creación, un hombre nuevo, como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Habiendo entendido estas cosas, entonces nosotros podemos certificar, testificar, corroborar y aseverar que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación.
Por eso este libro de Romanos es algo muy hermoso. En el capítulo 8, verso 33, el apóstol Pablo va más allá y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que lo justifica, porque esta justificación que hizo Dios en los que han creído, los que han recibido el Espíritu de Cristo, los que han sido introducidos dentro del cuerpo de Cristo, esta justificación los llevó a verlo. En Cristo Jesús, Dios ve a todos los que creen. En Cristo Jesús, justo, santos y perfectos. Y el sacrificio perfecto de Cristo, hecho en la cruz por los hombres, es un sacrificio de perdón, de una vez y para siempre en el que cree en Él, en el que cree en Él. Quiere decir que para Dios, ese hombre que ha creído nunca más puede volver a pecar. Es justo, santo y perfecto. No peca ni puede pecar. Es la visión como Dios lo ve. Por eso el verso 33 de este Romano 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo va a acusar? ¿Quién va? El diablo quiere ir y no puede hacerlo porque Dios es el que justifica. Ya fue justificado y se fue justificado. ¿Cómo va a ser para acusarlo delante de Dios? Podrán acusarlo delante de los hombres, pero ¿cómo va a ser para acusarlo delante de aquel que creyó, que ha creído y ha hecho que crea en lo que Él dice, que Él lo justificó? ¿Cómo va a ser para convencerlo a Dios que ese hombre es un pecador? ¿Cómo va a ser? Por eso dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, esto a lo que hemos creído nos tiene que dar seguridad de quiénes somos. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es nuestra posición. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el apóstol dice, ahora pues, ¿saben qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, estemos asegurados en esta gloriosa salvación. Dios ha hecho algo maravilloso en nosotros, puso fe, le creemos a Dios. Esta fe es una fe salvadora que nos llevó a la salvación y esta salvación nos llevó a la regeneración, nos hizo una nueva criatura y en esta regeneración nos llevó a una justificación, nos ve como si nunca hubiésemos pecado y como si nunca fuésemos a pecar y esta renovación, esta justificación, esta regeneración nos lleva a la santificación. El Espíritu de Dios va operando en nosotros y nos vamos separando de aquellas cosas que no le agradan al Señor. No por la ley, sino por la fe, porque queremos agradar al Señor. Esto en los que creen, en los que le aman y en los que quieren agradar a Dios en todas las cosas. Amén, hermano. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor, dándole gracias por esta salvación tan maravillosa y hermosa que ha hecho en nosotros. Una salvación que no se pierde entre los que han creído.
un espíritu que no se aparta en aquellos que lo han recibido, un lugar que no es quitado a aquellos que han sido introducidos en el cuerpo de Cristo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cerramos nuestros ojos.